Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a su clase del 28 de febrero de botánica. Ya nosotros estamos, tal como se ha venido mencionando, estamos al final del capítulo que corresponde a la anatomía de las plantas y su transporte de nutrimentos, ¿no? Es el capítulo 43. Y habíamos nosotros conversado sobre el tema de los bosques. El tema de los bosques, de los sectores, en ciertos sectores de las localidades, y habíamos inclusive dejado una tarea, ¿no? Porque habíamos mencionado que para que los ecosistemas, o en el caso de la flora, existían ciertos tipos de factores físicos y químicos que le ayudan a la subsistencia. Entonces, todo este tiempo se ha venido revisando los macros y los micronutrientes para las plantas. ¿Y cuál es la función de las células y de las capas térmicas con respecto a esta función? Entonces, hoy continuamos con esta línea de explicación y estamos trabajando ahora con las estomas. Y las estomas, a ver, alguien que nos responda, las estomas ¿dónde están ubicadas? A ver, ¿qué me puede decir? Samantha Mendoza, ¿dónde están ubicadas las estomas? Samantha Mendoza, repórtese. Deja botada la conexión. Yo, señores, voy a empezar a anotarlos nomás porque esta clase no es tan larga. Entonces no puede ser que no puedan ni siquiera prestar atención a la media hora, ¿no? Olga Lindao, ¿dónde están ubicadas? Buenas noches. Sí, estoy presente, máster. La estomas la podemos encontrar en la parte de las hojas. De la hoja, la podemos ver en la parte interna de la hoja. Super. Correcto. Entonces, Ajá. muchas gracias. Entonces, aquí hay una figura que nos recuerda el pasado y hay una ampliación. Y la estoma está en la parte reversa de la hoja y hay una vista micrográfica del estoma y cómo luce el poro del estoma. Entonces, hay en la estoma células oclusivas. Tal como lo dice su nombre, estas células oclusivas no permiten el paso o se convierten en una especie de regulador. Ese 10 que ven es el tamaño como tal, 10 micrómetros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las paredes de las células oclusivas? Que normalmente estas paredes están rodeadas de unas especies como de fibras diminutas que le permiten dar esa consistencia. Y las células oclusivas
normalmente lo que hacen es tomar agua e intercambiar, ¿no? La estoma normalmente tiende a cerrarse y cuando se cierra pierde agua. Y por supuesto el tamaño como tal o el volumen se reduce. Entonces, ¿cuál es el proceso que vemos nosotros acá graficado? Cuando la estoma está cerrada, entonces se da lo que se conoce como el intercambio iónico. Y hay iones, por ejemplo, del potasio, que están justamente presentes en el agua. Y resulta que la célula oclusiva se abre y se cierra y permite este intercambio de iones. Por otro lado, tenemos en la figura B el transporte hacia las células oclusivas. Entonces, nuevamente tenemos altas concentraciones de potasio presentes en el agua y lo que ocurre es que estas células se cierran y el potasio o los iones de potasio entran. Y en el caso del agua, el agua por ósmosis también ingresa. Entonces nosotros días anteriores habíamos explicado lo del asunto del ósmosis. Y el ósmosis es un fenómeno que se da cuando estamos frente a concentraciones diversas. Entonces lo que se produce es un equilibrio. Vamos a volver a repasar esto del ósmosis, ¿no? Entonces la ósmosis normalmente es un sistema de difusión. Es una difusión justamente a través de un límite o lo que se conoce como una membrana semipermeable. Entonces, ¿cómo va el proceso de difusión? Esto se produce desde una solución más diluida a la más concentrada. Ya les voy a mostrar una figurita. Entonces ahí tenemos la imagen de un sistema. Un sistema que tiene una membrana, eso que ven como rosado, que es un tipo de pared, es una membrana semipermeable. Entonces, por supuesto, esto se genera o se produce, es un proceso de difusión que va de menor concentración a mayor. Y entonces se genera un intercambio físico de concentraciones. Y se produce justamente a través de la membrana semipermeable. Entonces, otro factor muy importante es la densidad. Vamos de un medio menos denso o menos concentrado a uno de mayor densidad.
Lo importante de este fenómeno o de este proceso de difusión es que no hay consumos o gastos energéticos como tal. Entonces se trata de un sistema que se le denomina pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque simplemente se genera sin generar gastos adicionales de energía. Normalmente el metabolismo de los seres vivos está asociado a este fenómeno físico. Y ese es el caso del estómago. La estoma, pese a que está cerrada, nuevamente regresamos al libro. Pese a que la estoma está cerrada, nosotros tenemos en el poro central, que está también cerrado, está alrededor de una concentración de potasio. Entonces, esta concentración de potasio está contenida en un bajo contenido de agua. Entonces, puede justamente transportarse hacia la célula oclusiva. Y lo hace justamente considerando aquellas zonas donde hay más alta concentración de potasio, de los iones de potasio. Y como esta concentración es mayor, hace que el poro se vea obligado a abrirse. Y por lo tanto, el volumen del estómago aumenta. Entonces, este es un sistema de ósmosis como tal, que va de un sistema de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces, hay estímulos importantes que controlan justamente ese movimiento de la célula oclusiva. Movimiento que me ayuda a controlar la concentración de potasio. Y así como tenemos el ingreso de potasio, dentro de estos tres estímulos importantes está la luz, está el dióxido de carbono y está el agua. Entonces, este es el conductor muy importante, que es el agua. Y se realiza una importante interacción con los rayos de la luz solar. Entonces, el pigmento que se encuentra en la célula oclusiva normalmente es el que capta la luz solar. Y al momento en que lo capta, se generan las reacciones en la célula. Y el agua, que lleva consigo los iones de potasio, simplemente por efecto de ósmosis, hace que las células oclusivas se agranden y se abre el poro. El agua, así como entra, también sale por ósmosis. Y el poro nuevamente se cierra. Pero esto motivado por la presencia y la captación de la luz. Con el dióxido de carbono, en cambio, lo que se hace es reducir la concentración dentro como tal de las hojas. Entonces, cuando hay una baja concentración de dióxido de carbono, normalmente hay un movimiento de las células oclusivas. En la noche es lo contrario. En la noche, como se produce la respiración celular,
o la planta como tal respira, ella expulsa dióxido de carbono. Y entonces al momento de expulsarlo, el transporte de potasio se detiene. Entonces el potasio normalmente se extiende a través del agua. Y la célula oclusiva se cierra, ¿no? Finalmente, el agua como tal normalmente tiende a generar una especie de ácido. Y este ácido tiene como nombre ascísico. Entonces, el potasio está presente en el agua y que por supuesto el potasio está rodeando o está hacia afuera de las células oclusivas. Entonces, el estoma tiende a abrirse. Pero cuando el potasio sale, normalmente las células oclusivas se cierran. Entonces, aquí hay un problema bastante serio que es lo que hace notar en los autores, que cuando existen días soleados en los que la planta puede sufrir deshidratación, entonces este ácido tiene un gran efecto justamente sobre la planta como tal, las estomas, ¿no? Y puede generar el cierre de la estoma permanente hasta que supere la etapa de la deshidratación. Y ahí que hay unas recomendaciones importantes, por ejemplo, que cuando se riega las plantas, se lo haga en las primeras horas del día. Porque durante las primeras horas del día no experimenta la planta esta especie de deshidratación a causa de la intensidad de la luz solar. Entonces el funcionamiento del estoma está más regulado con respecto al intercambio de los iones de potasio. Cuando hay un día extremadamente soleado como los nuestros, las estomas se cierran y este intercambio se dificulta. Y si nosotros mojamos a la planta en ese instante, podemos generarle una especie de choque térmico. Y además de eso, podemos generar daños en las estomas como tal de las hojas. Entonces, una recomendación es que las plantas sean regadas las primeras horas. ¿A qué se le llama las primeras horas del día? Hasta las 10 de la mañana, ¿no? En la cual el sol no esté en su punto máximo y donde no se experimente un día soleado completamente, ¿no? Entonces, las plantas también deben o necesitan los carbohidratos para sobrevivir. Entonces los carbohidratos normalmente también están presentes en las células, pero están presentes en las células de las raíces y de los tallos. Ya habíamos nosotros revisado que el floema normalmente es el transporte de los carbohidratos. Una de las plagas más importantes
para las plantas es justamente el tema de los pulgones. Entonces, estos pulgones son unas especies de insectos y ese es el ejemplo que, que menciona el libro, ¿no? Entonces, los pulgones lo que hacen es insertan su aguijón tipo estilete en la epidermis de la planta y ellos absorben justamente estos carbohidratos. Normalmente se habla de que las plantas tienen un 10 o un 20% de azúcar disuelta. Hay una teoría también muy importante sobre los transportes de líquido en el floema. Y es justamente la teoría del flujo versus la presión, en donde nos puede explicar cómo es que los líquidos fluyen en el interior de la planta. Y esto se debe justamente a la diferencia de la presión del agua. Recordemos que el agua está viajando a través del tubo criboso. Entonces, los carbohidratos son parte justamente de estos líquidos, o están disueltos en el agua también, y ellos son parte del proceso de la fotosíntesis. Normalmente hay dos términos que se usan cuando pensamos en minerales o aminoácidos. Entonces, hay unos lugares que se les denomina fuente, la fuente del carbohidrato, y otros que se les denomina sumidero. El sumidero es una especie de depósito final. Entonces, cuando nosotros pensamos en las fuentes de los carbohidratos para la planta, es justamente de dónde la planta toma el carbohidrato. Y es cuando pensamos en los sumideros, pensamos en el destino final, donde voy a depositar dentro de la estructura de la planta el carbohidrato. En este caso, el sumidero final de carbohidratos son los frutos o las flores, ¿no? O hay una especie de cortezas especiales, como por ejemplo el corcho, el caucho, que tienden a convertir justamente o a transformar la sacarosa en almidón. Hay un vínculo importante con respecto a las estaciones del año, porque como ustedes ya habrán investigado, hay plantas que suelen desarrollarse de acuerdo a la estación del año. Y uno de esos casos es el tema de los bosques caducifolios. Y esos bosques caducifolios normalmente son catalogados como un sumidero de carbohidratos. Un sumidero de carbohidratos, pero del ecosistema. Llegan a la siguiente parte del año, que es la primavera, y en cambio la raíz como tal convierten estos carbohidratos en almidón. Y esto es otra vez en la sacarosa, ¿no? Pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de proporcionar energía para el desarrollo de las hojas nuevas. Los bosques caducifolios, ustedes ya habrán investigado, tienden a reemplazar las hojas. Antes de cerrar conexión, por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto del curso. Hay 24 personas conectadas: Jorge Luis López, Adrián García, Antonio Alvarado,
Nicole Delgado, Denise Cárdenas, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Yuley Sánchez, Lady Mollón, Leslie Limones, Olga Lindao, Ariana Marcillo, Mercedino, Eli Mejía, Viviana Moscoso, Selena Murillo, Cindy Panta, Jennifer Panta, Samantha Mendoza, Eva Sánchez, Kareli Sinchi, Vanessa Sanizar, que salía a pie. No me había percatado del tiempo, ya mismo llegan otras personas y entran al aula. Y luego nosotros debemos desalojar. Y antes que eso se produzca, debemos de tomar la foto del curso. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves. Gracias.